Aquí estoy de nuevo con ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que se dan cita conmigo para la programación de este día. Bien, es para mí un gozo introducirte a nuestro ministerio. Nuestro ministerio es único por su énfasis en la enseñanza. Nuestro propósito es llevar a cada creyente y presentarlo perfecto en Cristo Jesús. Eso fue lo que nos dijo el apóstol Pablo, que su gran lucha era por presentar a cada creyente perfecto, completo en Jesucristo. En este momento queremos hacer énfasis en la enseñanza que tenemos para ti en este día. El tema de hoy es salvos, siempre salvos. Esto es un tema maravilloso, naturalmente mal entendido. Queremos compartir contigo a ver si salvo, siempre salvo se presta como una licencia para pecar. En sí, vas a poder ver por qué nosotros enseñamos así, por qué creemos que la salvación es eterna y para siempre. Así que, ¿por qué no pasamos a la parte más importante de esta programación? Es la enseñanza de la palabra del Señor. Te invito al próximo paso. Bien, como les invité, al tema de hoy es salvos, siempre salvos. Nuestro ministerio es conocido por esa terminología y naturalmente yo entiendo que es una terminología que se presta para pensar en una licencia para pecar o para vivir vidas desordenadas, vivir vidas liberales. Sin embargo, yo personalmente hace años que Dios me reveló estas cosas y he visto que compromete a uno más con vivir vidas santas y de buen testimonio. Como les he dicho antes, todo lo que enseñamos lo presentamos con la Escritura. Por lo tanto, yo voy a intentar presentarte las Escrituras. ¿Por qué razón creemos así? Créeme que es una convicción muy personal nuestra y lo hacemos en base a que pensamos y sabemos que honramos a Jesucristo dándole el valor a esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Bien, nuestra primera escritura es Hebreos capítulo 12, verso 5. La Biblia dice que hay tres formas que Dios trata con los creyentes. La primera es la disciplina, el castigo o aún el azote. Eso es lo que nos habla Hebreos capítulo 12, verso 5. Y lo que eso significa es que cuando Dios toma por hijo a una persona, y fíjate lo que dije, al que Dios toma por hijo, al que Dios recibe por hijo, uno no se puede hacer hijo por su propia voluntad. Cuando Dios te toma a ti por hijo, la Biblia dice en Juan 8:35 que el hijo sí permanece para siempre en la casa. El esclavo no, pero el hijo sí. El bastardo no, pero el hijo sí. Ahora, una vez Dios te llama a estos caminos, tú naces de nuevo. Tu posición, como te dije en el estudio anterior, tú estás perfecto con una sola ofrenda, has pasado de muerte a vida, has sido libre de la potestad del diablo, estás sentado juntamente con él en lugares celestiales. Así que has entrado al reino de Dios, como dice Colosenses 1:13, que fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Ahora estamos en el reino, ¿podemos vivir como nos da la gana? Bueno, vamos a ver el regulador de Dios, el catalítico de Dios que Dios usa para regular nuestras vidas. La Biblia dice que Él, como mencioné antes, disciplina, castiga o azota. Nosotros podemos ver el primer aspecto, disciplina, es un privilegio de todos los hijos de Dios. De hecho, todos nosotros siempre estamos en disciplina. La Biblia dice que todos hemos sido participantes de la disciplina de Dios. El Salmo 93, verso 12, dice, bienaventurado aquel varón que Dios disciplina para hacerlo descansar en los momentos de aflicción. Así que la disciplina de Dios es una etapa donde yo estoy en disciplina, tú estás en disciplina, toda la iglesia está en disciplina, porque disciplina viene del término instrucción. Dios siempre nos está dando instrucciones a aquellos que Él toma por hijo. Por lo tanto, esto no es un insulto caliente de hermano, usted está en disciplina.
Ustedes dicen, gloria a Dios que estoy en disciplina, porque esas son las garantías de la posición de hijo. Malo que no estuvieras en disciplina, porque solo los hijos y los hombres de Dios dice que todos hemos sido participantes de ella. El castigo, una que otra, todos hemos sido participantes. Podemos ver en Primera de Corintios 11, verso 32, hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice que los que están en los rudimentos de la doctrina de Cristo, por no saber discernir bien lo que significa el cuerpo de Jesús, dice que muchos duermen, otros han muerto, otros están enfermos, y la Biblia dice que si no juzgamos correctamente, no somos castigados por el Señor. El último término es el más difícil, que es el azote. Pocos creyentes han llegado aquí. Aún en el Viejo Testamento, Sansón fue azotado porque murió prematuramente. Naturalmente vemos en Hebreos capítulo 11, en los héroes de la fe, que Sansón no perdió su salvación, fue salvo. David, ese de milagro no pasó por azote al él cometer los pecados que cometió. Sin embargo, Dios siempre estuvo llevándolo a disciplina, a castigo. Usted sabe cómo David sufrió con sus hijos, como líder de la nación, fracasó en su vida espiritual, fue un fracaso también. Sin embargo, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, que si aún nosotros no permanecemos correctamente en las cosas que debemos hacer, dice que aún seremos salvos así como por fuego. Primera de Corintios capítulo 3, verso 15, dice que aún seremos salvos, aún así como por fuego, pero la salvación no se puede perder bajo ninguna manera. Yo creo que el caso más claro y aún más doloroso es el de Primera de Corintios capítulo 5, verso 5, donde un creyente, un nacido de nuevo, en la iglesia a los hermanos corintianos, ellos, aunque eran líderes carismáticos y se manifestaban los dones espirituales, una congregación de dones, de maravillas como hay hoy, iglesias así. Sin embargo, cuando llegaron a un caso como este, que este hombre estaba en fornicación con la madrastra, ahí no había sabiduría. Aunque ellos eran carismáticos y eran creyentes del poder de Dios, carecían de este conocimiento. Por eso es que yo hago tanto énfasis en el conocimiento, pues yo soy carismático, yo creo en los dones espirituales, no solo los creo, los poseo. Y entonces, pero si tú no le añades el conocimiento, cuando te toca un caso, como en el caso de Primera de Corintios 5:5, que este joven estaba en fornicación y era creyente, la iglesia no encontró caso, llamaron a Pablo. Pablo, ¿qué nos hacemos aquí? Pablo parece que le sacó en cara y dice, ahora quieren mi opinión. Se recuerdan que en Primera de Corintios 3 dice, yo no pude hablaros como espiritual en mi primer viaje, pero ahora como están metidos en este problema, ahora me llaman. Pues mira, a ese hombre, si persiste en esa condición, vamos a entregárselo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Quiere decir que aún un creyente, fíjate, en esta condición que está en fornicación, no puede perder su salvación. El apóstol, por los labios del apóstol, el arquitecto de nuestra doctrina, dijo, si este hombre persiste en pecar, entonces vamos a entregárselo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Naturalmente usted sabe que a veces aparecen escrituras, pastor, ¿y dónde usted deja a Gálatas capítulo 4 y 5 cuando dice que los adúlteros y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos? Bueno, bien claro lo dice, los que practican. El que ha nacido de Dios, la simiente permanece en él y no puede practicar el pecado. Por lo tanto, cuando Gálatas habla que los que practican, esos son personas que lo practican, que lo hacen continuamente, pero un creyente jamás podrá llegar a la práctica. ¿Por qué? Por causa de que antes que llegue al terreno de la práctica ya la disciplina está presente, ya el castigo está presente, el azote está presente. Por lo tanto, entendemos que a la práctica un creyente no puede llegar jamás, porque Dios ha prometido, esto es una garantía a todos los creyentes, la garantía
de que Él te va a disciplinar, castigar o aún azotar. Pero fíjate, el término no pierde su salvación. No puede perder su salvación. Bueno, de perder la salvación alguien la hubiera perdido este creyente de primera carta de los Corintios. En la boca del apóstol nunca hubo una escritura que probara que uno se puede perder. Naturalmente, si tú te vas a los libros de Mateo, Marco, Lucas, Juan, hay escrituras ahí que se prestan. Sin embargo, la doctrina oficial de la iglesia la habló el apóstol Pablo, que fue a quien les revelaron los misterios para nuestra seguridad. Entonces nos preguntamos, pastor, ¿para qué Dios pasar todo este trabajo de disciplina, castigo, azote para después perderse? Mire, Dios es omnisciente. Si uno va a perder la salvación, ¿usted cree que Dios pierde el tiempo haciendo esto? Para eso no lo hubiera salvado en primer lugar. Pero Dios ha garantizado esta disciplina para todos los creyentes. Sin embargo, mi querido amigo, este pacto de gracia es una cosa tan maravillosa que levanta al caído. Por eso fue que Isaías 35:8 dijo, aquel será un camino llamado camino y calzada de santidad, y por más débil que sea, no se extraviará. Mira, yo llevo 28 años, a este tiempo que te estoy hablando, 28 años en estos caminos. Yo amo al Señor Jesucristo de todo corazón. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en mí. Yo no quiero pecar. Sin embargo, por mi humana debilidad, hay momentos difíciles en la vida de los creyentes. Pero como yo amo al Señor, Él me ha disciplinado, me ha corregido, me ha castigado, y nos mantenemos siempre sirviéndole al Señor. Sin embargo, recuerda que Colosenses 2:11 dice que al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, bíblicamente Dios echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal de su presencia. El cuerpo pecaminoso de toda la iglesia, Dios lo echó a un lado para no verlo en pecado. Eso no quiere decir que no vienen malas consecuencias por el pecado, pero delante de Dios, hermano, Él te guarda sin caída y sin mancha. Usted sabe la condición de las iglesias por no conocer estas cosas, como se sienten los creyentes a veces. Se sienten tan infieles que ellos dicen, Señor, mira, mejor llévame. Señor, mira, yo no puedo soportar esta situación. Hermano mío, Él es poderoso para guardarte sin caída y sin mancha. Pero no solo te guarda sin caída y sin mancha, dice que Él es poderoso para presentarte sin sacártelo en cara, con gran alegría delante de su presencia. Esa es la poderosa posición que tenemos en Cristo Jesús. Salmos, este salmo, el 89, verso 30, esto es un salmo maravilloso que habla proféticamente. Fíjate, aún desde el Viejo Testamento ya la sombra venía hablando lo que iba a manifestarse en la luz, que es el nuevo pacto. A ese salmo 89, Dios le dijo a David, a la descendencia, que somos todos nosotros, fíjate lo que le dice, si mis hijos dejaren mi ley, dice que los castigaré, dice con azote. Esto es casi lo mismo que Hebreos 12:5, se asimilan estas dos escrituras. Si ellos dejaren mi ley, yo los castigaré, yo los trataré con azotes. Pero hay algo maravilloso que ese Salmo 89 dice, fíjate lo que dice la otra parte del Salmo. Pero, este es el mejor pero que yo he visto en la Escritura, dice, pero, dice, no quitaré de él mi misericordia, no falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, lo que ha salido por mis labios. Dice, no mudaré, es que yo no cambio. Yo dije que están perfectos con una sola ofrenda. Yo dije que el que ha nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no le toca. Dice, no mentiré a David, su descendencia permanecerá para siempre. Dice, juré, fíjate lo que dice, juré por mi santidad. Fíjate lo que significa la salvación. Dice, juré por mi santidad, no mentiré a David. No cambiaré mi pacto. Lo que ha salido por mi boca, juré que una vez salvo, siempre salvo. Eso es lo que significa. En hebreo, esta escritura maravillosa, Hebreos 6:13, dice, por dos cosas inmutables, que es imposible que Dios mienta.
Hay dos cosas inmutables, que es sus promesas y el decreto. El nuevo pacto es un decreto que Él ha jurado por su santidad, que Él te va a mantener firme para siempre. Sí, mi querido amigo, esto no garantiza libertinaje. Yo hasta ahora, en mi pastorado de gracia, yo tengo que confesarles que yo no conocía estas cosas. Yo era una persona muy insegura en mi experiencia personal con Jesucristo. Y por muchos años yo pensaba que podía perderme. A veces yo tenía una inseguridad que cada vez que hacían un llamado al frente, a los púlpitos de la iglesia, yo pasaba: Señor, sálvame, no me dejes en tu venida, por desconocimiento del pacto. Una vez entendí mi posición en Cristo Jesús, me di cuenta que un creyente no puede perder su salvación. Pero eso no garantiza que él puede convertir el pacto en una licencia para pecar. Fíjate que el apóstol Pablo, cuando fue a Roma, él enseñó estas mismas cosas. Si tú lees a Romanos capítulo 5, tú vas a ver el pacto maravilloso. Si tú lees a Romanos 6, tú vas a ver que estás muerto al pecado. Si tú ves a Romanos 7, vas a ver que estás libre de la ley. Si ves a Romanos 8, vas a ver la ley del Espíritu de vida, librándote de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, cuando Pablo enseñó estas verdades, ¿tú sabes lo que pensaban los romanos? Le dijeron: Pablo, entonces pues uno puede pecar para que abunde la gracia. Y entonces en el capítulo 6, verso 1 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Fíjate, no hay manera. A veces a mí me duele tanto cuando malinterpretan nuestras enseñanzas y dicen: no, ellos enseñan esto y enseñan que se puede pecar y enseñan que se puede vivir como les da la gana. De hecho, esa es nuestra persecución y yo creo que la merecemos, esa persecución, porque todo el que enseñe gracia será perseguido. A Pablo lo malentendieron, casi todas las iglesias lo malentendieron. Sin embargo, él dijo: ¿pecaremos pues para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿O no sabéis que los que hemos muerto en Cristo Jesús hemos muerto al pecado? Así que, mi querido amigo, yo aquí en este estudio hay unas enseñanzas. Yo le llamo a esto versos mal usados. Yo te diría que casi siempre todos los creyentes piensan que se pueden perder, o pueden perder su salvación por esto, por las 10 vírgenes. Dice que 5 eran insensatas y 5 prudentes. Y entonces ellos piensan que porque no llevan aceite se pueden perder. Sin embargo, el contexto de este verso al final dice: apartado de mí, no os conozco. Y Él a ti te conoce por nombre. Fíjate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo ahora Cristo se va a negar diciéndote que no te conoce? Otro verso mal usado es: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y sin embargo, ese capítulo lo que dice: el que perseverare hasta el fin será salvo de aquella grande tribulación. Pero tú no eres salvo por perseverar, tú eres salvo por la sangre de Jesús. Eso es un acto instantáneo. Cuando tú recibes a Jesús, pues eres salvo. Naturalmente se espera que tú perseveres para recompensa, no para salvación, para recompensa, para no morir prematuramente, para un castigo, para un azote. Pero una vez tú estás salvo, eso es un estado eterno. Otro verso mal usado: mira que no te quiten tu corona. Está hablando ahí de recompensa, porque lo que tú has recibido eso nadie te lo puede quitar. Tú estás sellado con el Espíritu Santo, eso es un sello interno en tu espíritu, en el hombre interior. Eso no hay quien te lo quite. También un verso mal usado es el espíritu inmundo que vuelve. Hay personas que por desconocer las enseñanzas del apóstol Pablo, pues cuando leen a Mateo dice que aquel hombre que el espíritu inmundo salió, vuelve y encuentra la casa barrida, vacía, adornada, y entonces vienen 7 espíritus peores. Sin embargo, cuando termina esa escritura dice: así acontecerá a esta perversa y maligna generación. Cristo nunca te trata a ti como perversa y maligna generación. Él te trata a ti como linaje escogido, nación santa. No podemos malinterpretar la escritura. Otra parte más que no entiende es: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y eso simplemente lo que dice es que por cuanto no estás en gracia ni estás en ley, estás en tibieza, te vomitará de su boca. Sin embargo, el próximo verso dice: yo al que amo, a ese disciplino y corrijo. Está hablando con sus hijos. Otro término es el que venciere, lo vestiré de vestiduras blancas.
y no borraré su nombre del libro de la vida. Fíjate, dice, el que venciere, y que tú eres, mi querido hermano, en Cristo Jesús. Tú eres más que vencedor. Y en el término te vestiré de vestidura blanca, tú estás más que vestido, tú estás perfecto en Cristo Jesús con una sola ofrenda. Todos tus pecados están perdonados. Dice que por Él nos ha sido hecho santificación, santidad ha sido hecho tu vida. Así que ese término de Apocalipsis 3:5 no se puede utilizar. Y cuidad vuestra salvación. Mi querido amigo, la Biblia no dice cuidad, dice ocupaos en vuestra salvación. Bueno, ya nuestro tiempo ha llegado a su final. Me toca en este momento invitarte para nuestra próxima programación. Recuerda que tú eres uno que ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Así que te espero la próxima vez en esta nuestra programación Creciendo en Gracia.